Bienvenidos a Panamá América. Estamos en el foro. Precisamente hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y qué mejor manera pues de hacer un foro o un conversatorio de forma tal que podamos llevar un poquito más sobre el tema de la población panameña, y en esta manera pues lo hacemos dentro del foro que hemos denominado ¿Cómo ha impactado positivamente el confinamiento por el COVID-19 al medio ambiente? Y para este foro entonces tenemos a nuestros invitados especiales, que son Shirley Blinder. Ella es directora nacional de política ambiental de Mi Ambiente. Tenemos a Jessica Young, gerente de Mi Ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible del PNUD. Y tenemos al licenciado Harley Mitchell, que es abogado y profesor de Derecho Ambiental. Bienvenidos a los tres. Y vamos a empezar de inmediato con las preguntas. Y me llama mucho la atención que en esta época de pandemia nos hemos tenido que comunicar de esta manera, pues para que de alguna forma la población panameña pueda tener acceso a los temas ambientales. Y me pregunto yo, ¿cómo ha impactado positivamente este confinamiento por el COVID-19 y qué hechos consideran ustedes que se han documentado, que han favorecido de alguna forma el medio ambiente aquí en Panamá con esta implementación de la cuarentena, pues a lo que nos vimos obligados todos pues a obedecer por temas del Ministerio de Salud y el tema del COVID? Entonces, para eso le voy a dar la palabra primero a la licenciada Blinder para que nos explique un poquito cuáles son esos hechos, cómo se ha impactado este COVID, cómo ha impactado a Panamá de forma positiva. Gracias, Tarín. Primero quiero empezar diciendo que el impacto positivo al ambiente es un impacto sí positivo porque los humanos estamos encerrados, han disminuido las emisiones, los gases de efecto invernadero por parar las industrias, por parar la cantidad de carros que hay en la calle, la aviación y todo eso, pero este no es un impacto sostenible, es un impacto positivo al ambiente, pero que ha sido negativo para la economía y para la parte social, y eso no es lo que se quiere. Entonces, sí se dice que en abril, si no me equivoco, se disminuyó 17% de las emisiones. Hemos visto algunas imágenes y videos de animales recobrando, estando en las calles, recobrando, digamos, su espacio, ya que no hay bulla, no hay carros pasando. Pero como dije, ese es un impacto que es temporal y que el impacto positivo que esta pandemia debe darle a la población debe ser sostenible a lo largo, y debe ser cuando ya empecemos que lo estamos recobrando, la parte económica y la parte social. Entonces, algo súper positivo que creo que la pandemia sí nos ha dado es ese vínculo educativo entre el ser humano y las especies, el ser humano y la naturaleza, sabiendo de que esta enfermedad es una zoonosis que viene de vida silvestre y que se puede prevenir conservando la vida silvestre y los hábitats de las mismas. ¿Qué piensa usted, licenciada Young? Bueno, muy de acuerdo de que es algo temporal. Creo que quizá la nota a destacar es como la reconexión de la gente con el entorno. Quizá, o sea, el medio natural está allí, hay una vida silvestre que está allí y nosotros solemos ignorarlo y, digamos, dando por hecho que, que no existe, ¿no? Y creo que el espacio que ha creado de que tuvimos que estar obligados a estar en casa ha permitido, digamos, esta reconexión, como abrir los ojos hacia el alrededor que tiene uno. Pero creo que algo muy, muy clave, que es fundamental, que ha mencionado Shirley, tiene que ver con la temporalidad. O sea, verdaderamente el espacio de tiempo ha sido muy corto como para poder mostrar tendencias en cambios de comportamiento de la vida silvestre. O sea, donde estamos viendo animales es que siempre han estado allí, especialmente en las áreas que están próximas a las áreas protegidas que tiene la ciudad de Panamá, ¿no? Esos parques nacionales que prácticamente colindan con las zonas urbanas, ¿no? Pero, insisto, es súper positivo que la ciudadanía haya tenido como este nuevo despertar, ¿no? Creo que el otro tema importante también tiene que ver con cómo está relacionada la salud de las personas con la salud de los ecosistemas, es decir, qué tiene que ver la salud pública con la biodiversidad. Y ahora estamos hablando de COVID y nos transportamos a
a Asia, pero aquí en Panamá también hay enfermedades que son transmitidas por animales, como el mal de Chagas o la leishmaniasis, que son más, digamos, más conocidas aquí en un país como Panamá con el trópico. O sea que creo que eso también es algo importante, de que quizá esta forma obligada de habernos mantenido encerrados y las razones de por qué estamos encerrados nos permita reflexionar de que la naturaleza nos necesita, pero nosotros también necesitamos a la naturaleza, ¿no? Quizás la otra nota positiva ha sido, y que también es temporal, ¿no? La mejora en términos de calidad de aire, o sea, los estudios que se han podido realizar en aquellas ciudades donde se mide. Lamentablemente entiendo que aquí en Panamá no se está midiendo actualmente, más allá de las industrias, digamos, cómo va la calidad de aire, pero lo cierto es que simplemente con poner una foto de cómo es la ciudad con tráfico versus sin tráfico, creo que es trascendental en un país donde además hay, solo en la ciudad capital, más de 500.000 vehículos, no más de 1.000.000. A nivel de país, claramente, si tú guardas todos esos vehículos, el impacto inmediato es que hay menos contaminación del aire, entre otras cosas. Así que eso es digamos, un lado, digamos, positivo que pudiéramos destacar, ¿no? Cuénteme usted, licenciado Mitchell, ¿qué piensa? ¿Qué considera usted que lo ha visto positivo? Ya hemos visto dos puntos de vista, uno que no es sostenible, que obviamente hemos tenido ese beneficio, que obviamente la disminución de los vehículos en la calle también nos ayuda pues a disminuir toda esa contaminación. En su caso, ¿qué piensa usted como ambientalista? Gracias. En primer lugar, feliz Día de los Recursos Naturales. Me parece que hay 5 puntos acá que son complementarios, no contradicen nada, lo contrario, apoyan ambos puntos de vista. Solamente quisiera hacer el matiz entre lo temporal, que es la reducción de las actividades humanas, que es un hecho, es una verdad de apoyo, porque la economía, el mismo sistema económico es parte de la organización del ser humano como lo conocemos hoy. Por tanto, el mismo concepto de desarrollo sostenible establece una variable económica que debe complementar la dimensión ambiental y social del ser humano. Tomando todo esto en cuenta, yo creo que lo positivo que tenemos con respecto a la pandemia es la conciencia que el ser humano en general y el panameño en particular ha tomado con respecto a las consecuencias de la tensión existente entre el ser humano y el animal. Ha tomado, como han dicho mis predecesoras, poco tiempo en que las especies han recuperado hábitats, primero aquellos poco alterados o relativamente poco alterados, como serían la ciudad jardín de las áreas revertidas, e incluso otros barrios de la ciudad de Panamá en las cabeceras de provincia del interior. Ha tomado poco tiempo para un pequeño desborde. Por tanto, esa tensión entre hombre y animal era fuerte, y si esta situación es temporal, va a volver a ser fuerte. También la conciencia que se han tenido de las posibilidades zoonóticas. La licenciada Young ha mencionado de manera muy correcta que hay enfermedades endémicas panameñas que directamente tienen que ver con las actividades humanas que son intrusas al ambiente natural, como por ejemplo el mal de Chagas, que pudiéramos hacerlo afín a la salubridad de mercados, que es lo que los investigadores poco a poco están dando como el origen de la pandemia. Contactos no lícitos, porque vienen del tráfico de especies, contactos no lícitos porque tienen que ver con falta de salubridad de mercados, con ganado estabulado probablemente, en cuanto al origen de la pandemia en la lejana China. Esto no es una opinión, esto es algo que se está estudiando y que ya tiene varios avances. Así que la conciencia del ser humano de que debe ser más respetuoso en cuanto a sus acciones con el medio silvestre. El ser humano debe ser más respetuoso con los seres animales que le dan alimento o que le proveen de felicidad. Esta conciencia yo creo que puede ser un tema importantemente beneficioso de la pandemia, pero hay algo incluso más importante todavía. Mientras el ser humano, el panameño, estaba encerrado en sus casas,
mientras el ser humano, el panameño, miraba sus ventanas o se desahogaba en sus jardines. Esa presencia animal le dio esperanza. Ese ave, ese mamífero, esa criatura que no ve, ese mono en el interior. La vida silvestre ha sido tan bondadosa con todos los panameños, de que en este momento en que más la necesitábamos, se nos asomó para darnos esperanza. Yo creo que esto es lo más beneficioso que hemos podido tener en este momento aciago del país. Y en esa misma línea, y viéndolo desde esa perspectiva de ese contacto entre humano y animal, este año, 2020, el tema es la biodiversidad. Y en ese sentido, hay de alguna manera esa forma de hacer un llamado a la acción para combatir esa acelerada pérdida de especies, de pronto esa degradación de los sistemas que nosotros mismos muchas veces provocamos. ¿Creen que este lema esté relacionado con la pandemia o se haya vinculado directamente con estos hechos que están pasando directamente este año, que me dice la licenciada Binder? Sí, bueno, algo también rapidito relacionado a la pregunta anterior, algo que se va a quedar, y estoy segura, es la disminución de ese movimiento para reuniones. Nos hemos dado cuenta de que muchísimas cosas se pueden hacer en línea, se pueden hacer por Zoom, se pueden hacer por las diferentes plataformas, y eso disminuye las emisiones. En Panamá, las emisiones de transporte son una de las mayores emisiones. Entonces, eso es el hecho de que ya no todas las reuniones van a tener que ser presenciales, porque hemos aprendido a usar este tipo de plataformas. Es algo positivo que probablemente se quede y ojalá se quede. En cuanto al lema, es 100% atinado con lo que estamos pasando. Como mencionamos, esta es una enfermedad zoonótica, pero es de origen animal, en este caso de un mamífero, y es a resultado de esa invasión humana a áreas silvestres o directamente relacionada con el tráfico ilegal de vida silvestre. Hay un dato de PNUMA que dice que el 75% de las enfermedades emergentes han sido por algún movimiento de vida silvestre, el H1N1, por ejemplo. Entonces, que el lema del Día Mundial de la Diversidad sea ese llamado de atención a combatir el tráfico ilegal, a combatir la acelerada pérdida de especies y guardar estos ecosistemas o la degradación de esos ecosistemas, va totalmente relacionado a lo que estamos pasando ahorita mismo, ya que, como lo mencioné, es una enfermedad que viene de, en este caso, un murciélago. Ahorita mismo se está buscando ese intermediario, pero ya se sabe, y la ciencia exacta lo dice, de que es proveniente del murciélago. Licenciada John, cuéntenme un poquito, siguiendo el tema de la biodiversidad y en los ecosistemas, ¿esto cómo puede ayudar a la pobreza y a los problemas de salud a los que nos estamos enfrentando? Licenciada, tiene el micrófono desconectado. Aquí, ya lo suelo apagar para que no haya interferencias. Gracias. No, yo creo que es súper importante tu pregunta. Creo que definitivamente no podemos tampoco como distraernos tratando de encontrar qué es lo positivo. La realidad es que esto es una tragedia y esto ha generado una crisis importantísima, no solamente una crisis de salud pública, sino una crisis económica, una crisis social, una crisis que está dejando una desnudez en aquellas comunidades que ya de por sí tenían condiciones de vulnerabilidad importantes. Entonces nos pone realmente en una encrucijada, y el tema de, pareciera que sí, que está claro, hay un tema de que hay una conexión bastante directa, como decía antes, entre un ambiente sano y la calidad de vida de las personas, un ambiente sano y desigualdades, un ambiente sano y pobreza, porque si estás viendo la tendencia actual de hacia dónde se están dirigiendo los hotspots de mayor, COVID positivo, tiene que ver con barrios en perímetros urbanos o lugares en áreas rurales o en territorios indígenas donde hay carencias en términos de agua en calidad,
por ejemplo, donde hay, digamos, otras amenazas, como lo que mencionaba Shirley, de pérdida de hábitat, porque hay un impacto o digamos, unas intervenciones no sostenibles con el medio natural. Y el tema de que Panamá, además, ya traía una nota, y creo que esto también es importante, o sea, el COVID llega en un momento que o sea, que era crucial. O sea, el COVID vino y las cosas no estaban bien, ya empezábamos a tener llamados de atención. El que el año se llame o se haya dedicado a la biodiversidad, este Día Mundial de Medio Ambiente, tiene que ver precisamente con que hay muchas comunidades que dependen de la naturaleza para sus medios de vida, como pueden ser las comunidades costeras, como pueden ser las comunidades rurales que dependen de la agricultura. Entonces, el tema de poder entender que hay un vínculo muy directo entre, insisto, entre los humanos en términos de pobreza, desigualdad y esa, digamos, esa salud de los ecosistemas es importantísimo a la hora de poder diseñar intervenciones y medidas para lo que sería la fase de recuperación, sí, para la fase de crisis también, que en eso se está trabajando, pero también para la fase de recuperación, porque una cosa no puede estar desvinculada de la otra, y es lo que ya veníamos apostando también con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde quizá uno de los temas medulares ha sido que los 17 objetivos se interrelacionan y que más del 50% de ellos de alguna manera depende directa o indirectamente del medio natural, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la biodiversidad, y de ahí la importancia de vincular el que haya, digamos, un ambiente en calidad y cantidad que permita seguridad alimentaria, que permita medios de vida en comunidades costeras, rurales, en ciudades, que permita también acceso a digamos, a los vínculos que tienen relación con la salud también, que como hemos mencionado, está conectado, pero no solamente en relación a enfermedades que pueden ser transmitidas por los animales, sino también a la forma en que manejamos, por ejemplo, nuestros desechos, que también trae, digamos, un impacto, ¿no? En el caso de la pandemia, esto es como lo vemos así como por encima, pero realmente es un tema bastante profundo y que nos une de todas maneras, nos une a todos por igual, independientemente de que haya pobreza o no, es un impacto que nos llega a todos a nivel, o sea, en una escala de que no mide clase social ni mide ningún tipo de lugar específico como tal. Sí impacta de pronto más las comarcas, de pronto más las áreas costeras, como usted lo dice, pero ¿cómo podría ayudar o los gobiernos a por lo menos a enfrentar esta amenaza de salud pública que se da ahora en este siglo? Y esto va como también relacionado con la crisis climática. Entonces, licenciado Mitchell, ¿cómo usted ve esta posibilidad de que esta pandemia pues tenga ese impacto? Te agradezco las preguntas, porque el ser humano tiene en su comportamiento imbricado, unido, una tendencia al desorden, a la insostenibilidad. Lo que tratan de hacer las políticas públicas, el derecho y los organismos internacionales es revertir esa tendencia natural que tenemos los seres humanos, sin importar nuestra clase social, sin importar nuestros orígenes, porque esto es mundial, hacia aquella entropía, aquel desorden primordial. Por tanto, el tema de fondo que menciona, que es la biodiversidad, ya a través de las instituciones más abarcadoras del planeta se ha brindado el mensaje. El mensaje 2020 que mencionaste hace poco, el secretario general de las Naciones Unidas ha pedido a los estados o les ha dado el mensaje de que a medida que invadimos la naturaleza y saqueamos hábitats naturales, el número de especies en peligro es cada vez mayor. Esto afecta también a la humanidad y al futuro que queremos. El mensaje que él preparaba a inicios de este año fue, ante lo que están diciendo mis predecesoras, prácticamente una profecía. El invadir los sistemas naturales pueden tener un impacto económico importante. A medida que salimos de la perplejidad de la pandemia, queremos volver a hacer lo mismo.
y hemos observado videos en internet, me imagino que las personas en este panel también, donde hay personas aprovechando una afluencia de tiburones martillo farallón. Creo que todos hemos visto el tema, y sin licencia, sin permiso de nadie ni nada, han ido a buscar como si fuera un baratillo en la avenida central a los tiburones. Cuando la Autoridad de los Recursos Acuáticos menciona que va a hacer medidas de participación ciudadana para revertir esto, se da una especie de agitación social. Uno. Dos, hemos visto también videos que las personas recurren a la carne de monte sin permiso del Ministerio de Ambiente, que es el que debe dar permiso para el consumo de subsistencia incluso. Así que para poder responder tu pregunta, yo quiero rápidamente acceder a tres dimensiones del problema. El primero es la dimensión internacional. El Día de los Recursos Naturales celebra un 5 de junio cuando se da la Convención de Estocolmo sobre Medio Humano en 1972. En las cumbres se han ido dando durante estas fechas cuando se hacían. Ahora nos queda esta celebración que está por ley. Así que esta dimensión internacional es innegable. Este es algo que une a la humanidad en su prosperidad, pero como nos está pasando ahora, nos une en nuestros desatinos. Por ende, los gobiernos, como mencionaste, deben hacerse eco de esta agenda internacional y proveer las políticas públicas para que estas actividades sean sostenibles. Estoy muy contento de que el Ministerio de Ambiente también, representado en este panel, ha abierto una mesa de diálogo sobre la sostenibilidad post-COVID. Esto es muy importante, pero esto empieza desde las pequeñas cosas, porque hay una tercera dimensión, que es la dimensión en las comunidades, que es lo que tenemos que intervenir. Estas comunidades pesqueras que creen que porque ven mucha tortuga o mucho tiburón, consumen mucha tortuga y mucho tiburón. Estas mismas comunidades que creen que las necesidades de subsistencia lo legitiman de alguna manera para poder acabar con la biodiversidad. El mismo ministro de Ambiente en su momento en los medios de comunicación ha mencionado que todos deben ser educados para que esta biodiversidad, como dice el secretario general de Naciones Unidas, no sea saqueada, porque este saqueo de la biodiversidad, si bien se basa en temas de políticas públicas, a veces no claras y a veces inadecuadas, no podemos negar que es con decisiones individuales de personas dentro de comunidades, de personas dentro de empresas, incluso de personas dentro de los hogares que poco a poco van carcomiendo este lienzo de biodiversidad que tenemos en nuestro país. Así que cada quien debe adquirir conciencia independientemente si forma parte de la agenda mundial, agenda institucional nacional o incluso la agenda de cada hogar de este país. Licenciada Binder, y ahora que casualmente el licenciado Michel toca el tema de estas mesas que se han hecho precisamente pues para llevar adelante esa política pública que se haga pues para generar estrategias que permitan pues que se genere ya como establecer ya normas que permitan cuidar el ambiente. ¿Cómo avanza esta mesa y quiénes están participando dentro de esto? La sociedad civil, que es la principal en este sentido, porque las instituciones puede que se unan para poder lograr este fin, pero al final la conciencia hay que hacerla dentro de la sociedad civil, que es la que obviamente, no vamos a decir que destruye más, pero es la que más conciencia debe hacer al respecto sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, lo primero es, y basado en lo que hablaba Harley, es que a raíz de la pandemia no debe haber retroceso ambiental. No porque vamos a recuperarnos económicamente o socialmente debe haber un retroceso ambiental. Eso no va de la mano con el desarrollo sostenible. Para el desarrollo sostenible, si solamente se enfoca en la economía, no es sostenible. Se tiene que enfocar de igual manera y dándole la misma importancia a los tres pilares, que es económico, social y ambiental. Por ejemplo, algo que mencionó Jessica, cientos de familias en Panamá viven del turismo en las áreas protegidas, especialmente a estas familias costeras que viven del turismo o de la pesca, que debe ser sostenible y no recaer en lo que habló Harley, que aunque pescar tiburones ahorita mismo
no es ilegal, no hay una norma que lo prohíba, no es, digamos, una pesca sostenible por la importancia que le dan los tiburones al ecosistema. Entonces, esta recuperación económica tiene que tomar en cuenta a todos estos entes y especialmente estas comunidades que dependen directamente del ambiente. Cuando se recupere, invito a los panameños a, cuando las áreas protegidas estén abiertas, a ir a las áreas protegidas, a aportar a esa reactivación económica para estas personas que brindan el servicio de turismo en las áreas protegidas, obviamente de manera sostenible, respetando las órdenes de los guardaparques, respetando la capacidad de carga, llevándose la basura y todos esos entes. La mesa consultiva ya se instaló y van a haber diferentes mesas de los diferentes temas. La primera empieza el día de mañana con el tema de financiamiento ambiental. Después viene una mesa de cambio climático, otra mesa de gobernanza ambiental, luego la mesa de suelos, biodiversidad y forestal, luego la mesa de seguridad hídrica y océanos, y por último la mesa de educación y cultura ambiental. Y los invito a todos a las redes del Ministerio de Ambiente, a donde podrán ver las fechas y horas exactas donde se estarán discutiendo estos temas en las mesas, pero también a mandar los aportes al correo mesaconsultiva@miambiente.gov.pa para que estos sean tomados en cuenta y establecidos en el documento que se le va a entregar al Ejecutivo y que tomen en cuenta todos estos, digamos, entes ambientales en la reactivación económica y social. El Ministerio de Ambiente ya antes del COVID tiene planes en cuanto a seguridad hídrica, seguridad. El tema forestal, por ejemplo, se está trabajando en el Plan Nacional de Sequías, que también incluye, y bueno, ahorita el agua lo vemos como inclusive muchísimo más importante que lo veíamos antes, porque es el primer combate contra el virus, lavarse las manos con agua y jabón. Entonces, este plan de sequías, por ejemplo, incluye ese mapeo de acuíferos subterráneos para conservarlos de manera que estos funcionen como un seguro para más adelante de tener alguna crisis en el tema de agua. Para el tema forestal, por ejemplo, el plan de reforestación se está basando en estas áreas dentro del plan Colmena, que son los corregimientos más pobres de Panamá. Entonces la idea es unir estos esfuerzos de conservación ambiental, de turismo sostenible, de reforestación, con las comunidades que dependen de estas áreas. Y la mesa ambiental, uno de los beneficios va a ser el input ese de la sociedad civil que se beneficia de lo que realizamos como Ministerio de Ambiente y también son nuestros socios. Y esto es algo que lo digo en todos los lives que hemos tenido, las comunidades son los socios directos del Ministerio de Ambiente. Y los ojos y los fiscalizadores, ellos están en el área todo el tiempo y nosotros podemos tener cientos y cientos de guardaparques, pero si las comunidades no están empoderadas de esa área protegida y de los beneficios que les brindan a las comunidades, sin ellos no se podría, digamos, funcionar o manejar correctamente estas áreas. Ok, y tomando en consideración esto de que las personas también tengan esa conciencia dentro de sus áreas, ¿cómo está ayudando el PNUD? De alguna forma para que los países en general, incluyendo Panamá, pues, puedan utilizar su recurso de una forma que les ayude también económicamente. De pronto ese pescador que está en la costa, que su ingreso puede ser la pesca en ese sentido, ¿cómo se hace para que entonces de alguna manera este pescador pueda tener ese sustento, pero tampoco afecta al medio ambiente? En el caso del pescador, por ponerlo así, por el tema de tratar de reducir esas desigualdades y crear esa resiliencia, o sea, para que todos los sectores se vean beneficiados. El de la costa se vea beneficiado, el que está dentro del turismo, que también ha perdido esa inyección económica a causa del COVID. Entonces, ¿cómo PNUD haría para que estas mesas que se están haciendo por parte de Mi Ambiente y que buscan esa sostenibilidad ambiental, utilizando lo social, lo económico y lo ambiental, pues entren directamente entonces dentro de la sociedad a nivel, no sé si económico, a nivel de capacitaciones, no sé en ese sentido cómo el PNUD piensa abordar, que todo sea como o sea, que todo se maneje a la par, que vaya todo
manejándose o caminando al mismo tiempo? Bueno, por un lado, súper importante lo que mencionan, para nosotros eso es gobernanza, que es los procesos de toma de decisiones, cómo hacen partícipes a las personas, y no solamente a las personas de la comunidad, también personas del sector privado lucrativo, de cualquiera de los subsectores que has mencionado, otras entidades de gobierno, no es nada más el Ministerio de Ambiente, las autoridades locales, no solamente el alcalde, el consejo municipal con sus representantes de corregimiento, o sea, hay distintas instancias y es lo que tiene que ver también con institucionalidad. Entonces, es súper importante que en tiempos de COVID, en efecto, uno, se respeten, digamos, principios básicos y principal o fundamentalmente los derechos humanos, o sea que eso es algo en lo que el PNUD pues, ha sido muy enfático con el resto del sistema de Naciones Unidas, eso realmente es como un punto de partida fundamental, ¿no? El siguiente está relacionado, como te señalaba, en cómo estos espacios realmente más allá de la consulta se convierten en espacios de intercambio entre la ciudadanía y que están dadas a tomar decisiones, ¿no? Está claro, suficientes evidencias, que cuando tomas las decisiones con todas las partes involucradas desde los primeros estadios e involucras a todos los sectores, o sea, dejamos de hacer esa mirada por silos, que es a lo que apunta, insisto, la Agenda 2030, y ponemos a todas las partes, al sector ambiental, a la comunidad, al sector privado, al intermediario, a todos los niveles de instancias públicas, etcétera, a la academia, que es súper importante el trabajo de los científicos y las científicas. O sea, las decisiones suelen, lo primero, tener perspectivas más amplias para precisamente no dejar a nadie atrás, eso por un lado. Y por el otro, suelen tener más probabilidades de éxito porque ya vienen construidas desde espacios donde las personas comparten metas y objetivos comunes. Entonces, ese mensaje de cómo ayudar a seguir fortaleciendo y crear estos espacios como lo está haciendo ahora el Ministerio de Ambiente con la Mesa Consultiva Ambiental, son realmente esenciales, ¿no? Y apoyar además que no solamente se queden en aquellas áreas con las que, digamos, el acceso a Internet, porque hay, digamos, la tecnología o porque hay acceso a electricidad, no deje por fuera otras áreas que a lo mejor en este momento no tienen ese fácil acceso, porque lo importante es tratar de llegar a las soluciones con la gente. La gente tiene que ser parte de esas soluciones y eso, insisto, pues tiene que ver con gobernanza y con respeto a los derechos humanos. Y lo otro, quizá también muy importante, y ya lo han mencionado tanto Harley como Shirley, y creo que quizá ese es como el reto mayor, el gran desafío. No podemos seguir viendo los sectores como si fueran burbujas separadas, como aquí está la parte ambiental, tómenme en cuenta, ¿no? Aquí está la parte económica y acá vamos trabajando y acuérdate que yo existo. No, hay que trabajar juntos. Entonces, todos los planes de reactivación económica y de recuperación que están trabajándose ya, tanto desde el sector económico como desde el sector privado, que hay propuestas concretas por sectores, por regiones, tienen que transversalizar, me refiero, tienen que empaparse en qué de esto que estamos proponiendo, o sea, primero, no nos lleva atrás, creo que ese es un mensaje muy importante del Ministerio de Ambiente que ha dado Shirley, y lo segundo, cómo integra aspectos de sostenibilidad, cómo desde los paquetes de ayuda que está poniendo el gobierno sobre la mesa, ya viene con condiciones y estándares de que la pesca pueda cumplir criterios de sostenibilidad y que puedas ayudar a ese pescador a que pueda llegar más rápido al mercado, cómo ayudamos a que la comunidad apoye ese comercio y ese mercado local, que va a ser lo primero para ayudar a reactivar la economía, pero que también tenga la conciencia de saber y valorar a quien está aplicando prácticas sostenibles, ¿no? Y que eso venga, digamos, con esos incentivos, porque eso también va a ser muy, muy importante. Y te quería contar de tenemos un programa muy bonito en Azuero, que le llamamos Azuero Sostenible, es con el Ministerio de Ambiente, pero también con 3 municipios, Pedací, Pocrito, Nosí, y trabajando allá fuertemente con las comunidades, precisamente como señalas,
ver la conservación como parte de asegurar y garantizar prosperidad para, digamos, medios de vida. Y tenemos un programa también súper importante que se llama el Programa de Pequeñas Donaciones, le conocemos con las siglas de PPD, que implementa el PNUD también con fondos de apoyo internacional, donde el foco en este caso es Darién, donde principalmente están todos los proyectos, ¿no? Tenemos proyectos en otros lugares, pero me quiero concentrar en esto. ¿Por qué lo menciono? Uno, lo que te señalaba, es súper importante que en los espacios de consulta, espacios de toma de decisión, pueda haber, se puedan escuchar las soluciones locales. O sea, las soluciones no pueden venir imponerse o venir, digamos, nada más desde la teoría, tienen que ser trabajadas con las personas. Eso por un lado. Y por el otro, lo que decía de poder articular las distintas iniciativas que hay va a ser súper importante, y ahí el gobierno tiene un trabajo realmente enorme, complejo, y que para eso agencias como el PNUD estamos para apoyar, y es cómo va a sincronizar todas esas necesidades con su paquete de soluciones, porque por un lado está la mesa ambiental, pero también ya hay una mesa económica y de reactivación, hay una mesa de innovación, una mesa social, hay una mesa ad hoc, por decirlo de alguna forma, que han creado grupos de los pueblos indígenas para ver las soluciones en territorios indígenas. Entonces, como ves, aquí va a ser realmente clave y parte del reto que pone también la Agenda 2030 en ese objetivo de desarrollo sostenible de alianzas. ¿Cómo vamos a juntar todo eso y lograr una agenda de reactivación para el país que no deje a nadie atrás, que tome en consideración las diferencias que hay a nivel de territorios, las necesidades que hay por distintos grupos poblacionales y también por los subsectores económicos que deben, pues, definitivamente ayudar para poder avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible? Listo. Shirley, licenciada, vamos hacia un planeta más verde entonces. Esto quiere decir que de pronto hemos escuchado en algunos países esas iniciativas en favor del ambiente impulsadas que gracias al coronavirus, pues que se han ido impulsando. En Panamá, ¿qué vamos a hacer para que el planeta pues se encamine a retomar ese medio ambiente que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para las futuras generaciones que vendrán, y que sea sostenible, como lo estábamos mencionando, que las decisiones que se tomen ahora no solo sean porque el COVID permitió que se dieran, sino que al final se haga sostenible y que la gente pues pueda cuidar mejor su medio ambiente. Sí, bueno, creo que lo mencioné en mis otras respuestas, el tema primero que todo, no haber retroceso ambiental y no digamos, poner como excusa el tema de reactivación social y económica para degradación ambiental, sino que vaya de la mano entre ellas. Tener en cuenta a las comunidades y a lo que mencionó Jessica, a la sociedad civil en general en las decisiones y integrarlas al trabajo del Ministerio de Ambiente, porque solos no podemos, y es algo que menciona el ministro constantemente. El Ministerio de Ambiente con sus pocos funcionarios no puede, digamos, hacer toda la gestión ambiental, sino necesitamos de agencias como PNUD y ONGs y organizaciones de base comunitaria especialmente que nos apoyen en todas las actividades que tiene el Ministerio de Ambiente. Los planes que teníamos antes del COVID siguen siendo vigentes, y ahora con esa nueva normalidad que tiene el COVID y enfocándonos en la parte social y económica. Hay algo que no he mencionado mucho, pero que es la estrella tanto del gobierno como del Ministerio de Ambiente, es la parte de educación y cultura. Darle a estas personas el conocimiento y el empoderamiento de lo que tienen y de lo que es el ambiente, y lo mencioné en mi respuesta pasada. El turismo, por ejemplo, en las áreas protegidas. El turismo en las áreas protegidas, muchos panameños no conocen las áreas protegidas. Muchos panameños, por ejemplo, voy a poner a Coiba como ejemplo, la mayoría de los turistas que llegan al parque son extranjeros. Entonces, ahora mismo que tenemos digamos,
reducción en movilidad, porque aunque abran los aeropuertos, igual la gente no va a seguir viajando entre países como antes por un tiempo. Internamente, que los panameños conozcan estos recursos naturales y estas maravillas naturales que tiene el país, que tiene Panamá. Otra cosita que no he mencionado es el tema de la política nacional de océanos, que se trabaja en conjunto con una comisión liderada por Cancillería y donde el PNUD nos está ayudando para todo el proceso de la política. Y esta política, uno de los lineamientos, y que para mí es uno de los más importantes, es el de economía azul. Y cómo esta economía y cómo estas actividades sostenibles con el ambiente, que no solamente tienen que ver con pesca y extracción de recursos o turismo en las áreas protegidas, sino también la parte marítima, la parte de logística. Panamá es un hub, tenemos el Canal de Panamá, que es nuestro pilar económico y está impactado directamente por el cambio climático. Entonces, esta educación a la población de la importancia del ambiente y de lo que tenemos en Panamá para ofrecerle al mundo es algo sumamente importante. Para la parte de los recursos naturales, seguir del uso de los recursos naturales, seguir implementando la normativa, seguir cumpliendo las leyes ambientales, y eso es algo que desde el inicio de esta administración nos hemos comprometido a que las normas ambientales se cumplan. Y no ocurra, por ejemplo, lo que mencionó Harley, del tema de degradación o cacería ilegal por medio de subsistencia, sino verlo de una forma que vaya de la mano con el ambiente. ¿Qué piensa usted, licenciado Harley? ¿Qué mensaje, así como le pregunté lo de la economía verde a la licenciada Binder, qué mensaje piensa usted que se le debe dejar a la población precisamente esto para dejar, aparte de tener un planeta verde, mantener esa economía azul y de alguna manera cuidar lo que tenemos? Porque al final nosotros dependemos del ambiente. Es cierto, y para volverme a situar en el contexto que nos planteaste, que si le pusiéramos un nombre sería la sostenibilidad de cara al COVID-19 y el Día de los Recursos Naturales, yo te contestaría de que si tenemos alguna experiencia importante de estas últimas semanas, es que nos da nuevas perspectivas sobre nuestro papel en sociedad. De la misma manera que la economía convencional, la economía normal, la economía que pareciera que no tuviera un mañana, nos ha golpeado tanto, debemos tomar en cuenta de que una economía mejor sería si aprovechamos esta oportunidad para detenernos y planificarla de manera sostenible. Hay muchas personas que dicen que la planificación estatal no existe y que se extinguió junto con los 90, pero esto no es así. El Estado planifica y esto está en la ley. Por tanto, es importante que los dictámenes de las autoridades competentes en esta materia no sean observados como si fueran opcionales. Muy por el contrario, son normas de la República. No se va a encontrar ninguna norma de la República y mucho menos una norma ambiental que nos oriente hacia la insostenibilidad, a lo contrario. Por ejemplo, este mensaje que suelo dar sobre la vida silvestre y que la licenciada Binder nos ha recordado. Mencioné el caso de los tiburones, pero se da con toda especie marina, no solamente con los tiburones. Si no eres cazador de subsistencia o deportivo, siempre debes tener un permiso de pesca. Y esto afecta, no se trata de que porque yo no tenga una licencia o no exista en la administración pública un permiso para cazar o capturar un tiburón, quiere decir que lo puedo obtener. No, dice lo contrario, que no lo puedo obtener, porque el principio general de que para poder acceder a las especies marinas en motivo de pesca, si voy a dedicarme a esto, debo tener una licencia. Pero ante esto ya la autoridad estableció una ley. ¿Qué le queda a la población? Seguir. Pero nos falta ese tema de la educación. La educación en todos los niveles. Tiene mucho que ver con la participación ciudadana. Jessica mencionó uno de los principios más importantes que también nos dejó la agenda internacional. Es más, hace muchos 5 de junio
se estableció el principio 10 de la Declaración de Río, que dice que las decisiones en materia del ambiente se tratan mejor con la participación de todos los interesados en el nivel que corresponde. Y este es un principio que si bien se ha acariciado y ha sido el objeto de muchas cumbres y de muchas reuniones, tiene una versión regional que es el Acuerdo de Escazú, que ha sido también muy publicitado últimamente, pero el principio general es de transparencia en la gestión pública y de invitación también a todos los que nos interesa el tema en visitar a nuestras autoridades y trabajar juntos en pro de un mejor ambiente. Qué bueno, porque si bien el virus nos separa, nos une gracias a la tecnología, que a cierto modo es un testimonio de la evolución de la humanidad. Qué triste que el COVID ha golpeado economías de manera que van a demorar años en poderse recuperar. Pero qué bueno que nos da este tiempo para reflexionar sobre un sistema económico que va a ser resistente a estos embates ambientales, que son el precio que hemos pagado por un sistema de desarrollo no sostenible. Mencionaste la crisis climática, y la crisis climática no va a revertir lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años, en algunos meses que hemos tenido este oasis, y que los organismos, como dice Jessica, donde sí se miden estas cosas, por ejemplo en la Unión Europea, ya se tiene medido cuánto se dejó de emitir de cada una de las emisiones de efecto de gases invernaderos. Si bien no tenemos esa información acá en Panamá, podemos tener un muestreo de que puede llegar a ser un desarrollo sostenible. Tenemos los datos, tenemos la institucionalidad, tenemos las leyes y tenemos este momento de reflexión. Así que mi mensaje fuera de que a partir de hoy no tenemos excusa para no unirnos finalmente en pro de un mejor desarrollo y que este siempre sea sostenible. Licenciada Young, ¿qué piensa al respecto ya para finalizar? El micrófono. Bueno, creo que es súper importante que tengamos exactamente ese foco de que viene un nuevo futuro, ¿no? Y de cuáles van a ser esos elementos importantes que debemos tomar en consideración, ¿no? Ya hemos hablado, por un lado, de la gobernanza y la gobernabilidad, o sea, cómo seguir trabajando fuertemente en el tema de la participación para la toma de decisiones, en la transparencia de los datos, en la medición de data e indicadores, que realmente es fundamental, ¿no? Por otro lado, el tema del financiamiento, aquí también vemos cómo debemos seguir alineados a esa Agenda 2030, que ya es un compromiso que adoptaron no solamente los países, sino las personas, porque es una agenda para todos y para todas. Y claro, tener propuestas que luego no tengan financiamiento definitivamente no hace lógica, y ahí hay digamos, un área de trabajo fundamental. Todo lo relacionado a la sostenibilidad ambiental, economía verde, azul, ¿no? Porque es importante también entender esa conectividad que hay entre la tierra y los espacios marinos, ¿no? Y entre las actividades humanas terrestres y las en el espacio marino, o sea, cómo sí estamos vinculados y debemos estar interconectados, pero además entender que hay medios de vida, ¿no? Y economías y negocios que dependen realmente del estado de estos recursos naturales, ¿no? El tema de poder prevenir que se profundicen esas brechas de desigualdad, esos bolsones de pobreza también es súper importante. O sea, hay un grupo de personas en estado vulnerable que van a necesitar especial foco de atención. Lo mencionaba Shirley cuando señaló el programa Colmena, que está basado precisamente en los índices de pobreza, pero además de pobreza multidimensional, que conecta precisamente no solo la variable de ingresos, sino otras dimensiones que están vinculadas al área de educación, que también es un área realmente prioritaria.
y a todo lo que está relacionado, como decíamos, con calidad de vida en términos de calidad ambiental, ¿no? Y por último, el tema de la digitalización, también como, por un lado, ser conscientes que la digitalización tiene un montón de cosas positivas, estamos totalmente de acuerdo con aprovechar, digamos, las ventajas que nos ha puesto por delante y cómo dar ese salto para seguir empujando a todo el mundo, pero también tomando en cuenta que hay ciertos riesgos que están vinculados con gobernanza, pero, digamos, ayudar a la gente, ¿no? Yo creo que es importante, y quizá el último mensaje, sí, la naturaleza depende de lo que nosotros hagamos, pero nosotros, el ser humano, tú dependes de la naturaleza. Y me gusta esa reflexión, y para concluir quedo de pronto que Panamá está trabajando antes de COVID en buscar la manera de que el ambiente tenga su forma sostenible para que nosotros podamos disfrutar de él y igual él pueda regenerar muchas de las cosas que nosotros mismos hemos destruido. Me gusta que mi ambiente está haciendo mesas, que ya se está trabajando en políticas ambientales que permitan que nosotros mismos tengamos esa sostenibilidad, que el COVID de alguna manera pues ha hecho que esta unión podamos ver esas cosas, podamos ver que tenemos una calidad de océanos que tienen especies que debemos cuidar a pesar de que sean parte de nuestra economía para el sustento de las casas, que tenemos un recurso hídrico que como bien mencionaba pues hace falta en algunos lugares, pero que al final del camino pues también nos hizo falta en el momento de la pandemia, y que de alguna u otra manera, como dice el licenciado Michel, no vamos a poder retroceder lo que ha ocurrido con el cambio climático, pero sí de alguna manera como sociedad siento yo que foros como estos permiten que la gente tenga un poquito más de conciencia a la hora de destruir el ambiente. O sea, ya yo sé que los animales están dentro de nuestro entorno y que los animales de alguna manera pues forman parte de nuestro diario vivir, y que nosotros necesitamos independientemente de ellos para poder subsistir, porque si nosotros destruimos el ambiente, de esa forma también destruimos lo que para nosotros es indispensable, ya sea para el alimento, ya sea para mantener el ecosistema, ya sea para mantener el equilibrio ambiental. Entonces me gusta mucho que desde esta perspectiva podamos concienciar a la población de que sí, Panamá está haciendo cosas importantes a nivel de ambiente a nivel de ambiente a nivel mundial, siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos 3 de ellos, de los cuales nos indican que debemos cuidar el ambiente, y sobre todo pues que tengamos toda esa disponibilidad y que existan leyes que también permitan de alguna manera pues que estas políticas que vayamos a hacer se cumplan a futuro. Yo les agradezco mucho su tiempo, sé que han estado muy ocupados con todos estos temas, pero realmente yo creo que es necesario que un día como hoy podamos darle a la población esa información que necesita para poder dar ese paso adelante, hacerlo sostenible, como ustedes dicen, y que no haya manera de poder ir hacia atrás. Mil gracias por su tiempo. Gracias.